Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Amado Dios, queremos en este momento expresar nuestra alabanza, nuestra adoración, en la certeza de que tú, Señor, quieres que entreguemos esta palabra,
que será para bendecir a quienes estén escuchando. Gracias desde ya, Señor, por lo que va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver hoy día el capítulo 3 de ese libro, Hechos de los Apóstoles. El título del mensaje, Poder Divino en la Iglesia. Y comienzo a aclarar lo que significa este mensaje. Porque el poder del que vamos a hablar no fue atributos propios de los apóstoles. Fue efecto divino puesto en situaciones que algunos de ellos recibieron de Dios. Hubo momentos que eran inexplicables para ellos mismos y que causaban temor y admiración en la gente. Las señales y milagros que habían visto en el Señor Jesús tuvieron muchas réplicas en el obrar de los apóstoles. En la primera etapa de la iglesia se produjeron sanidades y otros hechos que llevaron a la fe en Cristo a miles de personas. Podemos decir que la base sobrenatural del cristianismo estuvo sujeta al poder celestial que demostraba la continuación de los hechos de Jesús. ¿Se perdió acaso esa presencia del poder espiritual en la iglesia? Terminantemente no. No se acabó el poder del Señor en su iglesia. Los 20 siglos transcurridos revelan que nunca se perdió ese poder y que en medio del fragor de un mundo cruel y desprovisto de fe, no se agotó la gracia ni el poder de lo alto. Dios mantiene su soberanía. Dios sigue proveyendo su misericordia y su poder en la vida de sus hijos y de sus hijas. Cuando la fe es real y verdadera, cuando el pueblo de Dios se sostiene con fervor ante la amenaza infernal, siempre tendremos ese poder para echar fuera al enemigo. La incredulidad que siempre hay en la gente le cierra acceso al actuar grandioso del Señor, le impide conocer sus hechos majestuosos. La permanencia de la iglesia a través de los siglos transcurridos es prueba de la protección del dueño de ella, el Dios de toda gracia, a pesar de las diabólicas intenciones de destruirla, a pesar de la intervención de los personajes oscuros que la han perjudicado, ingresando a ella para engañar a los cristianos. Las falsas doctrinas se multiplican, presentando con argucias y falsos profetas las mentiras de Satanás. Hay muchos que se hacen llamar profetas, apóstoles modernos, falsos maestros que tergiversan las fuentes de la verdadera doctrina. Son los que edifican su personalidad bajo manipulaciones y pretendidas aplicaciones doctrinales para beneficio material. La fama, el acceso a la televisión y los demás medios comunicacionales les permite ganar dinero en gran cantidad y credibilidad en aquellos que desconocen el Evangelio verdadero. Vamos entonces a este texto de Hechos 3, 1 al 10. Sanidad de un inválido. Leo de allí. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. La hora novena corresponde a las 3 de la tarde de nuestro horario, momento que Pedro y Juan usaban para ir a orar al templo. Creo necesario decir algo del significado de la oración que los judíos practicaban, acto que los discípulos de Jesús compartían. Orar a Dios no era asunto cualquiera. Orar a Dios era un compromiso de fe
y de amor que Pedro y Juan valoraban más allá de lo que el judaísmo hacía. Vale la pena considerarlo respecto a lo que son las oraciones del pueblo cristiano actual. El tráfago moderno de la vida diluye el tiempo destinado a la oración cotidiana y suele ser solo un compromiso religioso de escasa espiritualidad. Es preciso rearmar esos momentos de búsqueda de la cita con el Señor de la vida para enriquecer el contacto de amor y fidelidad, abriendo mente y corazón, sensibilizando con emoción las palabras que le dedicamos para alabar a Dios, para humillarnos en clamor de perdón, para recabar ante su trono de gloria nuestra necesidad particular. La familia traía todos los días a uno que nació cojo y lo ponía a la puerta del templo llamado La Hermosa. La limosna era lo que esta gente esperaba. La mano del cojo se tendía y su voz imploraba por alguna moneda que algunos le daban. Al ver a Pedro y Juan, el cojo rogó por la limosna que ansiaba. Pero los apóstoles no disponían del dinero que el pordiosero esperaba. ¿Cuántas veces hemos oído el ruego de personas con ceguera o inválidas que muestran sus miserias ante la sociedad? Es un asunto digno de compasión que duele ver. Y en situaciones como esta podemos entender que la vida de algunas personas es triste e injusta, sin desconocer que algunos de ellos o ellas han dilapidado su futuro por culpa del alcohol y la droga. Sin embargo, es crueldad ignorarlos y verlos en tan mala condición. La mano sucia, los harapos que visten, eso nos obliga a hacer algo por esas personas. Es lo que el Señor nos dice en su palabra. Pedro y Juan pusieron sus ojos en el cojo y pidieron que los mirara. El hombre seguramente pensó que podría recibir una buena limosna, pero lo que Pedro dijo lo debe haber decepcionado. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y si no me das dinero, ¿qué me vas a dar?, habrá querido decir el cojo. Pero Pedro, con la autoridad en el Espíritu, le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este es un versículo emocionante. Es una maravilla del amor divino, del poder de Jesucristo invocado por Pedro, que tomándolo de la mano derecha lo levantó, y este varón inválido se puso de pie y se le afirmaron sus pies y tobillos. La extraordinaria sanidad llegó al extremo máximo de ver al cojo totalmente sano, caminando, saltando y alabando a Dios. La gente que estaba en el templo y que lo conocían de siempre, lo veían pidiendo limosna en la puerta, tuvieron encontradas reacciones. Algunos asombrados, otros espantados por lo que veían. Y esto no nos extraña. La presencia sobrenatural marca parámetros desconocidos, sensaciones impensadas que llevan al miedo o a la admiración más profunda. Cuando alguien tiene una oportunidad como la mencionada, quedan huellas que pueden transformar su vida, de abrirse a la fe del Señor. Pero sin embargo, habrá también personas como las que estaban en Pentecostés, que creyeron que estaban ebrios los que fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a seguir ahora hablando en el pórtico de Salomón, Hechos 3, 11 al 20. Dice allí la palabra: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.
Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amén. En el costado oriente del templo había un espacio de 2 filas de columnas paralelas, lugar que también había sido para una discusión que tuvo Jesús con los que acusaban al Señor de blasfemo, por decirles que Él era uno con el Padre. Eso lo puede ver usted en Juan capítulo 10, versículo 30. Enfurecidos tomaron piedras para arrojárselas y para aprisionarlo, pero Él se escapó para ir al lugar donde bautizaba Juan el Bautista. Es interesante este texto que usted puede ver en Juan 10, 22 al 42. Los judíos pudieron haberlo herido y hasta matado, pero la obra de Dios no lo permitía aún. Su tiempo ya estaba definido por el Padre. Todavía tenía que enseñar a los discípulos y personas que lo buscaban. Y tal como se escabulló en Nazaret cuando se presentó, manifestando en la sinagoga que Él era el Mesías que Israel esperaba. Esa fue la primera vez que quisieron quitarle la vida los judíos. Volvamos a Pedro, Juan y el cojo, este cojo sanado por la invocación de Pedro. El pórtico de Salomón fue el escenario de los 2 apóstoles y el hombre sanado que se aferraba a ellos ante todo el pueblo. El magnífico hecho dio oportunidad a lo que Pedro quería hacer, testimoniar que el milagro hecho al hombre cojo no se produjo por un poder particular del apóstol, que esto era una intervención del Padre Dios. Gran cantidad de personas estaban ansiosas de oír de las maravillas que Pedro vertía por su voz. La autoridad y la gracia fluía de sus palabras. El poder del Señor se manifestaba en la gloria y el amor que Él tiene al ser humano. Este es el segundo discurso de Pedro que encontramos en el libro de los Hechos. El primero fue el de Pentecostés, que ya vimos domingos pasados. Y este del pórtico de Salomón es el que estamos entregando en este día. ¿Por qué nos miran a nosotros? ¿Acaso somos dueños del poder y la piedad para hacer andar a este hombre? Estaba hablando Pedro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús, a este Jesús que ustedes entregaron a Pilato. Y Pilato lo quería liberar, pero ustedes negaron al santo y justo Jesucristo, prefiriendo salvar al homicida Barrabás. Han matado al autor de la vida, al que Dios resucitó, del cual somos testigos, y que la fe que hemos puesto en Él es lo que permitió la completa sanidad de este inválido. Ignorantes han sido ustedes y vuestros gobernantes, pero el sacrificio de Cristo cumplió lo anunciado por los profetas. Y les dijo con tanto énfasis, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Vamos a hablar ahora del poder en la iglesia. La palabra de Dios en este día no es solamente una historia digna de conocer. El mensaje entregado por el apóstol Pedro es la majestuosa decisión de Dios. Es su misericordia llamando a toda persona al arrepentimiento de sus pecados y a la fe individual en el Redentor y Salvador. El testimonio personal de los creyentes fue repartido por las regiones del primer siglo. Las primeras predicaciones de los siervos de la iglesia cristiana y las escrituras de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan a conocer el propósito divino traído por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Además tenemos las cartas que escribieron a iglesias del primer siglo, Pedro, Juan, Pablo, Lucas, Santiago y Judas, el hermano de Jacobo. Textos valiosísimos que nos revelan cómo se esparció a todo el mundo el plan de salvación para todo aquel que cree en Dios Padre, su Hijo y el Santo Espíritu. En la carta de Pablo a la iglesia de los Colosenses hay sabiduría y poder del Altísimo. El apóstol allí inicia su misiva diciendo que de esa iglesia ha conocido la fe en Cristo Jesús y que eso les causa esperanza guardada en los cielos porque oyeron la palabra verdadera del Evangelio, enseñados
por un consiervo llamado Epafras, fiel ministro de Jesucristo. Y es así como llega el Evangelio para toda la hermandad. La enseñanza de la sana doctrina se proclama en la Iglesia y en los medios de comunicación actuales. El mensaje que estamos entregando no es una leyenda de algún iluminado que con labia y astucia busque ganancia material. La palabra de Dios es digna y poderosa en su exposición para quienes son temerosos de Dios, para los que se esfuerzan en saber más de Dios y que además comparten lo que reciben con su familia y otras personas. En este capítulo de Colosenses, Pablo reitera lo que es la oración del pueblo cristiano, empezando por decirles que él oraba por ellos, pidiendo que se llenaran del conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El propósito y consejo paulino era que anduvieran dignamente en el Señor, agradándole, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hemos iniciado este mensaje con el poder espiritual de Dios obrando en Pedro y Juan para sanidad del cojo de la puerta hermosa del templo de Jerusalén. La palabra poder se ambiciona en todo aspecto. El hombre y la mujer de todos los tiempos lo tratan de conseguir y mantener, ya sea en lo poco o en lo mucho. El poder político es el más recurrente, el que es más ansiado porque está marcado y sellado por dinero y fama. Pablo dice en su carta que su deseo es que los colosenses se fortalezcan con todo poder, conforme a la gloria, para no enriquecerse materialmente, sino para paciencia y longanimidad. Esa palabra significa amabilidad, dando gracias a Dios con gozo que nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz, como también nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Usted habrá notado que estoy incluyendo en esto a usted y a mí, porque la palabra de Dios enviada por Pablo a los colosenses es beneficiosa y real para todas las generaciones de la Iglesia. Tenemos así redención por su sangre y el perdón de Dios. Gracias a Jesucristo, imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Entender lo que significa la venida del Señor Jesucristo es descubrir por qué Dios creó el plan que llama a buscarlo, mientras puede ser hallado. Y es urgencia de vida o muerte, y no estoy exagerando en ello. Porque la vida eterna es la meta que Dios nos destinó al término del trayecto terrenal. Es responsabilidad particular de todo creyente prepararse para llegar al reino celestial. No hay otra alternativa. No hay rescates después de morir. No hay dinero que alcance para pagar la salvación si la persona no entregó su vida al Señor. No es asunto de dinero. Es la fe puesta en Dios, no en personas ya muertas, no en imágenes de la superstición. El poder espiritual que Dios da a su iglesia está en la oración con mayúsculas. Sanidad de enfermos que hemos tenido en este tiempo de pandemia. Situaciones vividas por hermanos que han sufrido falta de trabajo y que con la gracia del Señor están viviendo dignamente. Diferentes situaciones que hemos tenido en la oración unida de la iglesia. Ruegos que nuestro buen Dios nos ha concedido. La iglesia, hermanos queridos, no es el templo. La iglesia se congrega en su templo. Y cuando no se puede congregar, sigue el poder de Dios activado en ella. No en el templo, en la iglesia. En la vida de los que son fieles testigos de lo que el Señor hace con ellos. En la oración poderosa de fe que todos los hijos de Dios tenemos. Damos gloria y honor a nuestro todopoderoso Señor y Dios. Les invito a orar. Padre querido, alabamos y damos gloria a tu santo nombre. Sabemos que tú has puesto poder en tu iglesia. Sabemos y hemos visto de qué manera tú te has manifestado en nuestra congregación. En este instante proclamamos tu gloria, tu majestad, porque ninguno de nosotros tiene poder por sí mismo.
porque todo lo que aquí se hace está dirigido por tu Santo Espíritu. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos entrega. Gracias, Dios del cielo, por lo que estás haciendo en la vida de aquellos de nuestros hermanos que se están recuperando en su salud. Gracias por todo lo que está sucediendo en los hogares y en cada lugar donde hay trabajo o estudio. Por eso, gracias, Padre Santo, por todo lo que nos concede. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga. Para o céu eu voltei. Veio na hora certa, enviei um profeta que eu confiei. Prepara o meu povo, que eu sou zeloso, também sou rei. Esta igreja é minha, com muito amor, com sangue eu comprei. Igreja de Cristo, você é vencedora. O noivo é o rei e você também tem a sua coroa. Não estou sozinho nesta caminhada. Tenho um companheiro comigo na estrada. Estamos pertinho da nova morada. Jesus vem encontrar nas nuvens de glória sua noiva amada. Igreja de Cristo, você é vencedora. O noivo é o rei e você também tem a sua coroa. Esta igreja é pura, ela não se mistura, tem o caminho certo. Ela está segura, também tem orgulho por ter um profeta. Está sempre em oração com todos os irmãos, o mal ela vence. O noivo vem vindo, a noiva subindo, vai ter casamento. Igreja de Cristo, você é vencedora. O noivo é o rei e você também tem a sua coroa. Vamos, irmãos, preparar para nós irmos ao céu, porque Jesus prometeu
levar os fiéis. Vamos embora daqui para um lugar de amor, pra Nova Jerusalém, juntos com o Senhor. Igreja de Cristo, você é vencedora. O noivo é o rei e você também tem a sua coroa. Vem, Senhor, tua noiva espera. Estou tão feliz em te adorar nesta última era. Vem, Senhor, tua noiva espera. Estou tão feliz em te adorar nesta